a todos los vecinos de la ciudad de Toledo, vino añejo de la veguilla del señor arcipreste de San Salvador, blanco, garnacha y arbillo. Todo aquel que desee comprar. ¿Mas a qué seguir? Si vuestras mercedes lo saben igual que yo. Pregonero, pregonero de esta imperial ciudad. Eso es lo que soy. Y con ello me gano honradamente. Aunque las lenguas envenenadas van diciendo de mí cosas peores. Eso bien lo sé, ya lo sé, tiene razón vuestra merced. Pero recuerde que no hay criatura humana que no haya cometido faltas. Y eso, como dicen vuestras mercedes, quieren que refiera el caso muy por extenso. Mejor será comenzarlo por el principio y no por el medio, por el final. Así, cuando ustedes lo conozcan, podrán salir en mi defensa si las circunstancias así lo pidiesen. Mi padre, Tomé González, Dios lo tenga en su gloria, tenía por cargo atender un molino que está en la ribera del río Tormes. Mi madre, Antona Pérez, la gran Antona Pérez me parió allí. Y de ahí me viene el sobrenombre de Tormes, Lázaro de Tormes. Siendo yo niño de 8 años, achacaron a mi padre ciertas sangrías hechas en los costales de trigo que llevaban a moler, por lo cual confesó y fue preso. Se hizo en aquella época una guerra contra los moros, y en ella llevaron a mi padre, y allí perdió la vida. Mi madre, al verse viuda, se mudó a vivir a Salamanca, alquiló una casilla y se metió a guisar para algunos estudiantes y a lavar la ropa a ciertos mozos de caballos de un comendador. Ella y un hombre demasiado moreno de aquellos que cuidaban las bestias trabaron conocimiento. Él algunas noches llegaba a casa y se iba al amanecer. Otras veces de día llamaba a la puerta con aquel de comprar huevos y entraba a casa. Yo al principio le tenía miedo, por su color y porque era mal encarado. Mas al ver que con sus visitas mejoraba la comida, le fui queriendo bien. Siempre traía pan, pedazos de carne y en invierno leña para calentarnos. De manera que de tanta visita y tanta conversación, mi madre acabó dándome un negrito muy bonito al que yo brincaba en mis rodillas y le arropaba cuando se dormía. Recuerdo que una vez, estando el negro de mi padrastro jugueteando con el mozuelo, como el niño a mi madre y a mí nos veía blanco y a su padre no, huía de él, se agarraba a las faldas de mi madre y señalando con el dedo decía: «¡Madre, el coco, el coco!». Mi padrastro, riendo feliz por el desparpajo de su criatura, le dije: «¡Coco, coco yo, hijo de puta!». Era yo bien muchacho, pero ya pensé viendo la color de mi hermanito. ¿Cuántos debe de haber en este mundo? Esos grandiosos. No se ven así mismos. Quiso nuestra mala fortuna que las conversaciones del negro y mi madre llegasen a oídos del mayordomo del comendador. Y después de hacer pesquisas, hallaron que la mitad de la cebada que le daban para las bestias la hurtaba. Y salvado, leña, almohadas y las mantas y las sábanas de los caballos, fingía haberlas perdido. Y cuando no tenía otra cosa, desherraba las bestias. Y con todo eso, ayudaba a mi madre a criar a mi hermanito. Se probó cuanto digo y más. Porque a mí me preguntaban con amenazas. Y yo, como niño asustado, contaba cuanto sabía. Hasta lo de unas herraduras que por mandato de mi madre le vendía un herrero. Al desgraciado de mi padrastro lo azotaron y le echaron tocino derretido sobre la llaga. Y a mi madre
le dieron 100 azotes por cohabitar, trabar conocimiento, por cohabitar con hombre de otra religión, que así lo manda la ley. Y el comendador dejó de darle trabajo. Por quitarse de las malas lenguas, mi madre se fue a servir al mesón de la Solana y allí acabó de criar a mi hermanico hasta que supo andar, y a mí hasta ser bueno abuelo que iban los huéspedes por vino y candela y por las demás cosas que me mandaban. Vino a parar al mesón un ciego, el cual, pensando que serviría para guiarle, me pidió a mi madre. Y ella me encomendó a él, diciéndole cómo era hijo de un buen hombre. Quien por defender la fe murió en batalla. Confío en Dios que mi Lázaro no saldrá peor hombre que su padre. Y ruego a vuestra merced le trate bien y mire por este pobre huérfano. Así lo haré, que lo recibo no por mozo, sino por hijo. Lloramos mi madre y yo, cuando ella al despedirme me dio su bendición. ¡Lázaro! ¡Lázaro! No sé que no te veré más. Confía, sé bueno y que Dios te guíe. Con buen amo te he puesto. Válete por ti mismo, Lázaro, Lázaro, hija. Salimos de Salamanca y hay a la entrada del puente un animal de piedra que tiene casi forma de toro. Y el ciego me mandó que llegase junto a él. Y cuando estaba allí me dijo: Lázaro, llega el oído a ese toro y oirás gran ruido dentro de él. Yo simplemente llegué, pensando que era así. Cuando sintió que tenía la cabeza junto a la piedra, arreció fuerte la mano y me dio una gran calabazada en el diablo del toro, que más de 3 días me duró el dolor de la cornada. Dijo riéndose a más no poder: ¡Necio! ¡Aprende! El mozo del ciego un punto ha de saber más que el diablo. Me pareció que en aquel instante había despertado de la simpleza en que como niño estaba dormido. Dije para mí: ¿verdad dice este que debo estar ojo a visor? Pues estoy solo y solo debo valerme. Comenzamos nuestro camino y en pocos días me dijo algo de lo que yo ya sabía. Lázaro, oro y plata no puedo darte. Más consejos para ir viviendo te daré en abundancia. Y fue así, que después de Dios aquel me dio la vida y a pesar de ser ciego, me alumbró y me enseñó a vivir. Sepan vuestras mercedes que desde que Dios creó el mundo, ningún hombre formó más astuto y más sagaz que aquel ciego. En su oficio era un águila. 100 y tantas oraciones sabía de coro. Un tono bajo, reposado y muy sonable, que hacía retumbar en las iglesias donde rezaba. Un rostro humilde y devoto, sin hacer gesto con ojos y bocas, como otros ciegos suelen hacer. ¡Ay, una limadita! ¡Ay! Además de esto, tenía otras 1000 formas y maneras de sacar dinero. Oraciones para las mujeres que no logran parir y para las que están de parto. Para el labrador que teme la helada y el granizo. Para las mal casadas que sus maridos las quieran bien.
Pronóstico para las preñadas. Si es hijo o hija el fruto de sus entrañas. Consejos para el dolor de muela, los desmayos, los males de madre. Con esto andábase todo el mundo tras él, especialmente las mujeres, que creían todo lo que él decía. De ellas sacaba buen partido con las artes que digo, y ganaba más en un mes que 100 ciegos en un año. Mas también quiero que sepan vuestras mercedes, que a pesar de todo lo que ganaba y tenía, jamás vi un hombre tan avariento y mezquino, tanto que me mataba de hambre. Digo verdad, si con mi agudeza y buenas mañas no me supiera remediar, muchas veces me muriera de hambre. Mas a pesar de su saber y listeza, aprendí a chasquearle, y siempre, con las más veces, me llevaba yo la mejor tajada. Para esto le hacía unas burlas endiabladas, de las que alguna puedo contar a vuestras mercedes sin demorarme, para que vean lo inocente que eran. Él llevaba el pan y todas las otras cosas en un morral de lienzo que por la boca se cerraba con una argolla de hierro, y su candado y su llave. Y al meter o sacar las cosas lo hacía con tanta vigilancia y tan de uno en uno que no habría hombre capaz de mangarle ni una migaja. Yo tomaba la piltrafa que él me daba, que en menos de 2 minutos estaba despachada. Después, cuando él se descuidaba, pensando que yo estaba entretenido jugando con cualquier cosa, por un trozo de costura del morral que yo muchas veces cosía y tornaba a coser, sangraba el avariento talego, sacando de él pedazos de carne, torresno y hasta longanizas. Longanizas, sí. Longanizas, ya os contaré algo. Cuando le mandaban rezar y le daban alguna moneda, yo las atrapaba al vuelo y me las llevaba a los labios como para rezar, besarlas. Pero allí las cambiaba por otra de menor valor, que era la que le daba al ciego, que para mi buena suerte y mala suya, nada del escamoteo podía ver. A veces se lamentaba y me decía: Lázaro, me has traído mala aventura. Y antes todos me daban un real, y desde que estás conmigo solo me dan medio. Decidió entonces rezar solamente la mitad de las oraciones. En cuanto el cristiano o la cristiana se alejaba, yo le daba al ciego un tirón de la capa, y él cortaba el rezo y se ponía a pregonar. Oraciones para las mujeres que no logran parir y para las que están de parto, para el labrador que teme la helada y el granizo. Acostumbraba a poner cerca de sí un jarrillo de vino, y yo muy pronto lo hacía. Le daba un par de besos callado y lo volvía a su lugar. Mas poco me duró, pues él en sus tragos conocía la falta, y por tener el vino a salvo ya nunca soltaba el jarro, sino que lo tenía bien sujeto por el asa. Pero yo había cortado una paja larga de centeno, la metía por la boca del jarro. Cuando lo recuerdo, no sé qué me daba más gusto, si sorber el vino o chasquear al ciego. Como era muy inteligente, el maldito debió de oírme, y de ahí en adelante asentaba el jarro entre las piernas y lo tapaba con las manos. Yo, que me había hecho al vino, viendo que aquel remedio de la paja ya no me aprovechaba, logré hacer en el fondo, en el culo del jarro, un agujerillo muy chico, un agujerillo que tapé con cera. Lo tapaba, y al tiempo de beber, al tiempo de comer, fingiendo tener frío, me metía entre las piernas del ciego a calentarme en la escasa lumbre que teníamos. Su calor derretía la cera y empezaba la fuentecilla a chorrear en la boca, la cual
yo aprendí a poner de tal manera que no se escapaba ni una gota. A veces, cuando el ciego iba a beber, no encontraba gota. ¡Maldecía! ¡Maldito jarro y maldito vino! ¿Tanto bebo yo sin darme cuenta? ¿Se ha evaporado al calor de la lumbre? ¿O se lo ha bebido el mismísimo diablo? Tío, no diréis que os lo bebo yo, porque no le soltáis de la mano. Tantas vueltas y cientos dio al jarro que halló la fuente, escupió la burla, pero disimuló el muy ladino. Y otro día que estaba yo recibiendo aquellos dulces tragos, mi cara un poco puesta hacia el cielo, los ojos un poco cerrados para mejor gustar el saboroso licor, sintió el condenado ciego que había llegado la hora de la venganza, y alzando aquel dulce y amargo jarro, lo hizo caer con todas sus fuerzas sobre mi boca, de tal manera que yo, que no esperaba nada de esto, al contrario, como otras veces estaba gozoso y feliz, me pareció que el cielo, con todo lo que en él hay, me había caído encima. Fue tan grande el jarrazo que se rompió y sus cachos se me clavaron en la cara por muchas partes. Y no solo perdí el sentido, sino unos cuantos dientes sin los cuales me quedé hasta hoy, como pueden ver vuestras mercedes. Mira, sin dientes, hasta hoy. Aunque el ciego me regalaba y me curaba, bien vi que se había regocijado en su cruel castigo. Me lavó con vino las heridas y riéndose decía: ¿qué te parece, Lázaro? Lo que te enfermó te sana y te da salud. Y otros chistes que a mí no me hacían mucha gracia. Comprenderán vuestras mercedes, es natural que desde aquel entonces yo quisiera mal al cielo. Cuando estuve medio bueno y fue desapareciendo la color de los cardenales, considerando que a pocas hazañas como aquella el cruel ciego se desharía de mí, quise yo deshacerme de él, mas no lo hice tan presto, por hacerlo más a mi provecho. Y aunque yo quisiera perdonarle el jarrazo, no daba lugar lo que me maltrataba desde entonces. Me golpeaba, me daba coscorrones, me arrancaba los pelos. Yo le pagaba llevándolo por los peores caminos. Si había piedra, ¡y de puta por la piedra! Si había lodo, ¡cabrón por donde más cubriese! Así yo también lo pasaba mal. Pero si yo padecía, me alegraba ver que el otro padecía más que yo. Con eso el ciego me tiraba garrotazos al colodrillo y casi siempre acertaba. Y aunque yo le decía que no lo hacía por maldad, sino porque no encontraba mejor camino, no me creía el maldito ciego. Para que vean ustedes la astucia de este ciego, contaré un caso de los muchos que con él me acaecieron, en el cual me parece a mí dio bien a entender su gran ingenio. Chico, ¿y el agua? Llegando a un lugar de la Mancha que llaman Aldea del Rey, camino de Despeñaperro, pasamos al tiempo que recogían las uvas. Un vendimiador le dio como limosna un racimo. Y como suelen ir las espuertas maltratadas, porque además en esta época la uva está muy madura, se le desgranaba el racimo en la mano. Si lo echaba al zurrón, se le hacía muerto. Nos daremos un banquete, Lazarillo. Te lo debo, porque hoy me he pasado en los coscorrones y ahora lo quiero compartir contigo. Y quiero que tengas de él
tanta parte como yo. Para ello, lo haremos de la siguiente forma. Tú picarás una vez y yo otra, con tal que me prometas no tomar más de una uva cada vez. Yo haré lo mismo hasta que acabemos el racimo, y así no habrá engaño. Hecho así el acuerdo, comenzamos. Mas al segundo lance el traidor empezó a cogerlas de dos en dos. Como vi que él rompía el acuerdo, no me conformé con ir a la paz, sino que las comía 2 a 2, 3 a 3, como podía las comía. Una vez que hubimos acabado el racimo, se quedó un rato con el escobajo en la mano y meneando la cabeza dijo: ¿Me has engañado, Lázaro? Juraré yo a Dios que tú has comido las uvas 3 a 3. No lo hice, tío. Mas ¿por qué sospecháis eso? Y el sagacísimo ciego me respondió: ¿Sabes en qué veo que las comiste 3 a 3? En que yo las comía 2 a 2 y tú callabas. No pude evitar reírme para mis adentro. Y como esta experiencia nos pasaron 100. Mas ya que poco se diferencian unas de otras, pasaré a contarles la última, para no entretenerlos mucho. Estábamos en un mesón y dióme un pedazo de longaniza para que lo asase. ¡Qué rica! ¡Qué buena! ¡Qué hambre! Cuando había chorreado la grasa sobre unos cachos de pan, el ciego se comió las pringas, sacó un maravedí de la bolsa y me mandó a la taberna a comprar vino. Ya se sabe que la ocasión hace al ladrón. Que la ocasión hace al ladrón. Y esta fue que había cerca del fuego un nabo larguirucho y ruinoso, que al no servir para la olla, había sido echado allí. Habiéndome aumentado mi constante apetito, el olor de la longaniza, en lo que el ciego sacó de la bolsa el dinero, yo la saqué del asador y muy presto en su lugar metí el nabo. Sí, metí el nabo, el chiquito, el ruinoso, metí el nabo. Huí por el vino y de camino me comí la longaniza. Huí por el vino y de camino me comí la longaniza. Y cuando llegué, hallé al pecador del ciego que tenía entre 2 rebanadas de pan apretado el nabo, al que no había reconocido como tal por no haberlo tocado con las manos. Al morder las rebanadas, pensando llevar parte de la longaniza, se quedó frío con el frío nabo. ¡Lázaro! ¿Qué es esto? ¿Y yo qué tengo que ver? Si vengo de comprar el vino. Alguno de los que había por aquí, que por burlarse de usted le dio el cambiazo. Juré y perjuré que yo no le había dado el cambiazo. Mas de poco me sirvió, pues a la astucia del maldito ciego nada se le escapaba. Se levantó, me agarró con la cabeza y empezó a olerme. Y como debió sentir el aliento, igual que si fuera un buen podenco, lo siguió. Me abrió la boca y metió en ella la nariz, como la tenía luenga y afilada, y en aquellos momentos con la indignación le había crecido casi un palmo. Con el pico me llegó el gaznate. Con esto, con el miedo que yo tenía y el poco tiempo transcurrido, la longaniza no se había sentado en el estómago. Y lo más principal, aquella puntiaguda nariz casi ahogándome, de tal forma
que antes de que el ciego sacase de mi garganta su trompa, tal alteración sintió mi estómago, que la nariz y la mal mascada longaniza salieron a un tiempo de mi boca. Créanme vuestras mercedes que deseé en este mismo momento estar enterrado, porque muerto ya lo estaba. Fue tal el coraje del maldito ciego que si al ruido no acude la gente, no me deja con vida. Me sacaron de entre sus manos, dejándoselas llenas de los pocos cabellos que me quedaban. La cara toda arañada y llena de rasguños en la garganta y el pescuezo. Me arrepentí de no haber cerrado la boca a tiempo y haberle dejado sin narices. En vista de su maltrato, me determiné a dejarlo, mas no sin antes tomar ajustada venganza. Así que, otro día que habíamos salido a pedir y había llovido mucho la noche anterior, estábamos bajo unos soportales y comenzó a llover y el ciego me dijo: Lázaro, este agua es muy porfiada y cuanto más cierra la noche, más arrecia.